Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre una de las historias más conocidas de la humanidad es solo una pequeña parte de algo muchísimo más grande, algo oculto, algo que ha permanecido en las sombras durante casi 2000 años. No fue destruido, no fue olvidado, fue protegido intencionalmente. Y justo ahora, en este preciso momento, está empezando a salir a la luz. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de ver la historia, la fe e incluso tu propia existencia. Y antes de continuar, si te interesan este tipo de revelaciones ocultas, apoya el contenido con un like y suscríbete, porque este tipo de conocimiento no siempre permanece accesible por mucho tiempo. En una región remota de África, lejos de Roma y de los centros tradicionales del cristianismo occidental, monjes durante siglos protegieron un documento extraordinario. No se trata simplemente de otra versión de la Biblia, sino de una colección de 81 libros, mucho más extensa que la versión de 66 libros aceptada en Occidente. Estos textos contienen enseñanzas que durante mucho tiempo fueron consideradas leyendas o incluso peligrosas en Europa. Pero, ¿y si estos escritos estuvieran más cerca de la verdad original de lo que pensamos? Durante generaciones, muchas personas han creído que la Biblia es un texto fijo, inmutable, cerrado desde hace siglos. Sin embargo, esa idea comienza a tambalearse cuando observamos la historia de la iglesia etíope. Mientras en Occidente se estableció una versión reducida, Etiopía conservó una colección más amplia, más compleja y posiblemente más antigua. Estos textos adicionales no son simples añadidos sin importancia. Entre ellos se encuentran escritos como el Libro de Enoc o el Libro de los Jubileos, documentos que fueron respetados por los primeros cristianos mucho antes de ser excluidos gradualmente en otras partes del mundo. Durante siglos, académicos occidentales los descartaron como mitología, pero eso cambió cuando la ciencia moderna intervino. Gracias a métodos como la datación por carbono, se descubrió que algunos de estos manuscritos, como los Evangelios de Garima, datan de entre el siglo IV y el siglo VII, lo que los convierte en algunos de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que existen. Mientras Europa atravesaba guerras y caos, estos textos eran preservados cuidadosamente en monasterios etíopes, y su contenido es sorprendente. El libro de Enoc, por ejemplo, no solo habla de los pecados antes del diluvio, sino que explica su origen. Describe cómo 200 ángeles vigilantes descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas y engendraron una raza híbrida conocida como los Nefilim. Estas criaturas eran gigantes, insaciables y trajeron destrucción al mundo, pero eso no es todo. Según estos textos, estos seres también compartieron conocimiento prohibido con la humanidad: cómo fabricar armas, manipular a otros e incluso comprender las estrellas. No era simplemente desobediencia, era acceso a un conocimiento que no debía ser revelado. Tal vez por eso estos escritos fueron rechazados en Occidente. El mundo que describen es caótico, difícil de controlar y peligroso para estructuras religiosas organizadas. Sin embargo, en Etiopía se mantuvieron intactos, y esto es solo el comienzo. En la versión occidental, Jesús aparece por un corto periodo después de su resurrección antes de ascender al cielo. Pero en los textos etíopes, este periodo de 40 días se convierte en el momento más importante. Durante ese tiempo no da discursos públicos, sino enseñanzas profundas, casi secretas. Habla de la naturaleza de la realidad, de energías, de dimensiones espirituales y de un conflicto futuro que no se librará con armas, sino con comprensión. Estas enseñanzas tienen un tono misterioso, como si fueran conocimientos reservados solo para unos pocos. Una idea particularmente impactante es que existen dos niveles de verdad. Los monjes etíopes consideran que sus 81 libros representan el camino difícil, completo, mientras que la versión de 66 libros es una simplificación para las masas. Si esto es cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Hemos recibido solo una versión incompleta de la historia? Y aquí es donde todo se vuelve aún más intenso. Durante esos 40 días, Jesús no solo habla del Espíritu, sino también del futuro. Advierte que llegará un tiempo en el que su mensaje será distorsionado. Habla de personas que usarán su nombre para acumular poder y riqueza. Dice claramente que no se deben construir templos de piedra, porque eventualmente se desmoronarán. En su lugar, enseña que cada persona debe construir un santuario interior. No es una metáfora, es una instrucción directa. Advierte sobre la religión institucionalizada y predice la aparición de sistemas religiosos que transformarán su mensaje original. Habla incluso de una fuerza que parece buena, pero que en realidad engaña. Una fuerza que domina el mundo físico, un mundo centrado en el estatus, el poder
poder y la riqueza material. Según estos textos, ese mundo es en gran parte una ilusión. También describe al ser humano como dividido internamente. Cada persona está influenciada por dos fuerzas, una de vida y otra de error. Y estos errores no son simples pensamientos negativos, se comportan como un parásito, entrando a través del deseo, la mentira y la percepción distorsionada. Cuando se arraigan, endurecen el corazón y convierten a la persona en lo que los textos llaman una tumba viviente, alguien que aparentemente está vivo pero espiritualmente desconectado. Sin embargo, también ofrece una solución, y no tiene que ver con rituales, ni con templos, ni con intermediarios. Tiene que ver con la conciencia, con observar los propios pensamientos, con entenderlos y no dejarse controlar por ellos. El cielo, según estas enseñanzas, no es un lugar externo, sino un estado interno, algo que se encuentra en el silencio entre los pensamientos. Tal vez esa sea la razón por la que estos textos permanecieron ocultos durante tanto tiempo. Pero la historia no se detiene ahí, porque cuanto más se profundiza en estos textos, más parece que no solo hablan de espiritualidad, sino también de algo que roza lo científico, como si describieran una comprensión del mundo adelantada a su tiempo. En estos antiguos escritos aparecen descripciones del planeta que durante siglos fueron interpretadas como metáforas. Se mencionan lugares donde se guarda la nieve y entradas por donde los vientos entran y salen. Durante generaciones, esto fue visto como lenguaje poético. Sin embargo, hoy sabemos que la atmósfera funciona mediante corrientes globales de aire, auténticos ríos invisibles que recorren el planeta y regulan el clima. ¿Cómo es posible que personas de hace tantos siglos tuvieran una idea tan cercana a este concepto? Aún más sorprendente es otra afirmación: la existencia de una enorme cantidad de agua escondida en las profundidades de la Tierra. Durante mucho tiempo esto fue considerado una fantasía, pero estudios modernos han descubierto grandes reservas de agua atrapadas en minerales a cientos de kilómetros bajo la superficie. En conjunto, podrían superar incluso el volumen de todos los océanos visibles. Si estos textos acertaron en algo tan específico, la pregunta surge de forma inevitable: ¿en qué más podrían estar en lo correcto? El ambiente de esos 40 días descritos en las escrituras etíopes es intenso, casi urgente. No es el tono suave que muchos asocian con enseñanzas tradicionales. Es más bien como las últimas instrucciones antes de algo decisivo. Se advierte que la oscuridad llegará, pero no de la manera que uno esperaría. No tendrá forma de monstruo ni de enemigo evidente. Al contrario, será familiar. Tendrá la apariencia de algo bueno. Y esa es una de las ideas más inquietantes, que la mayor forma de engaño no es parecer malvada, sino parecer correcta. Este concepto recuerda a ideas posteriores como la del anticristo, pero aquí se presenta de una forma más amplia. No se trata solo de una figura, sino de un sistema de engaño que puede manifestarse a través de instituciones, creencias y estructuras sociales. En este contexto también aparece una práctica especial, casi secreta, una técnica que combina respiración y concentración, diseñada para entrenar la mente. Se describe como una herramienta que permite al individuo mantenerse consciente y no caer en la ilusión. Esto resulta sorprendente porque se asemeja mucho a prácticas de meditación avanzadas que se encuentran en tradiciones orientales. De hecho, existen teorías que sugieren que Jesús pudo haber viajado durante los años de su vida de los que no hay registros claros, posiblemente hacia regiones como India o el Tíbet, donde estas prácticas eran conocidas. Lo interesante es que en los textos etíopes aparecen conceptos similares a ideas orientales como el renacimiento, la energía interna o el equilibrio espiritual. Esto crea una imagen completamente diferente, donde las fronteras entre religiones parecen desdibujarse. Sin embargo, surge una pregunta clave: si todo este conocimiento existía, ¿dónde está la evidencia física de ese poder? Y aquí es donde la historia nos lleva a un lugar específico: Etiopía, más concretamente a la antigua ciudad de Aksum. Allí, según la creencia de muchos, se encuentra uno de los objetos más misteriosos de la historia, el Arca de la Alianza. A diferencia de lo que sugieren muchas películas, en Etiopía no se considera un objeto perdido. Se cree que sigue allí, custodiado en una iglesia, protegida por un único guardián que nunca puede abandonar el recinto. La historia comienza con la reina de Saba, quien viajó a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón. De ese encuentro habría nacido un hijo, Menelik el primero. Años después, él regresó a Jerusalén, pero no volvió con las manos vacías. Según la tradición etíope, se realizó un intercambio secreto.
El arca original fue llevada a Etiopía, mientras que en Jerusalén quedó una réplica. Si esto fuera cierto, significaría que uno de los objetos más sagrados de la historia bíblica ha estado en África durante miles de años, lejos de donde la mayoría de la gente cree. Pero lo más extraño no es su ubicación, sino su descripción. En los relatos antiguos, el arca no es solo un símbolo religioso, se describe como una fuerza con capacidad destructiva. Se dice que podía eliminar ejércitos, emitir fuego y causar la muerte a quienes se acercaban demasiado. Estas características recuerdan, desde una perspectiva moderna, a efectos similares a la radiación. Y hay más. El guardián del arca, siempre una sola persona, no puede abandonar la iglesia. Informes hablan de que estos guardianes a menudo sufren problemas de salud, pierden la vista y tienen una vida corta. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué un objeto religioso tendría efectos físicos tan extremos? Algunos sugieren que podría tratarse de una tecnología antigua, algo que va más allá de la comprensión actual. Otros creen que podría ser una especie de dispositivo de comunicación o fuente de energía de una civilización olvidada. Sea cual sea la verdad, Etiopía ha protegido este misterio durante milenios, y quizás eso explique algo más. A diferencia de muchas otras regiones de África, Etiopía nunca fue completamente colonizada. Incluso cuando fuerzas modernas intentaron invadirla en el siglo XIX, fueron derrotadas de forma inesperada. Algunos lo atribuyen a estrategia militar, otros creen que hubo algo más involucrado. Historias locales hablan de intervenciones invisibles, de fuerzas que no pueden explicarse fácilmente. Se dice que en momentos clave ocurrió algo fuera de lo común, algo que inclinó la balanza. Puede sonar increíble, pero estas historias forman parte de la memoria colectiva del lugar. Y sin embargo, el arca es solo una pieza dentro de un misterio mucho mayor, porque a lo largo de la historia no solo los etíopes parecían conocer estos secretos, otros grupos también mostraron interés. En el siglo XII, los caballeros templarios, una orden poderosa de Europa, viajaron hacia Etiopía. Oficialmente eran misiones religiosas, pero muchos creen que buscaban algo específico. Sus símbolos aún pueden encontrarse en iglesias talladas en roca, especialmente en Lalibela, y es precisamente allí donde comienza otro de los mayores enigmas, porque en Lalibela no estamos hablando de construcciones normales. Imagina que alguien te pide crear una iglesia gigantesca, pero en lugar de levantar muros, colocar bloques o construir desde cero, te dicen que debes esculpirla hacia abajo, directamente desde una sola roca sólida. No puedes equivocarte, no puedes añadir nada después. Todo debe estar perfectamente planeado desde el principio. Eso es exactamente lo que ocurrió. En el siglo XII, el rey Lalibela ordenó la creación de 11 iglesias, pero no de la forma tradicional. Cada una fue tallada desde arriba hacia abajo en roca volcánica maciza. No son simples cuevas, son estructuras completas, con columnas, ventanas, pasillos, sistemas de drenaje, todo formado a partir de un solo bloque de piedra. Esto implica algo extraordinario. Los Minosak constructores debían visualizar la estructura completa en 3 dimensiones antes de comenzar. Un error, una sola falla en una columna, y todo el proyecto se arruinaba para siempre. Y aún así se dice que todo fue completado en apenas 24 años. Cuando ingenieros modernos analizan este tipo de obras, llegan a conclusiones sorprendentes. Incluso con maquinaria actual, un proyecto así sería extremadamente complejo. Y entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Dónde está todo el material que fue retirado? Hablamos de millones de toneladas de roca, y sin embargo no hay evidencia clara de su eliminación. Aquí es donde la tradición local ofrece una explicación que desafía la lógica convencional. Se dice que durante el día trabajaban los humanos, y durante la noche los ángeles continuaban la obra. Según estas historias, los ángeles trabajaban más rápido con herramientas hechas de luz, capaces de cortar la roca como si fuera algo blando. Puede parecer una leyenda, pero si lo analizas desde otra perspectiva, abre la puerta a interpretaciones distintas. Tal vez herramientas de luz no era una descripción literal, sino la forma más cercana que tenían para explicar una tecnología que no comprendían. Algunas teorías modernas sugieren la posibilidad de técnicas antiguas basadas en vibraciones o frecuencias capaces de alterar la estructura de la materia. Otras culturas también hablan de métodos para ablandar piedra utilizando sonido o energía. Si algo así existió, entonces Lalibela no sería
sería solo un conjunto de iglesias, sino una prueba de un conocimiento perdido. Entre todas estas estructuras, una de las más conocidas es la iglesia de San Jorge. Su forma es una cruz perfecta, tallada completamente hacia abajo en la tierra. Desde la superficie, lo único visible es el techo al nivel del suelo. Lo impresionante es su precisión. A pesar de siglos de lluvias intensas, la estructura se ha mantenido intacta, pero lo que se ve en la superficie es solo una parte. Debajo existe una red de túneles oscuros que conectan diferentes zonas. Estos pasajes están completamente a oscuras. Las personas que se entrenan para convertirse en sacerdotes deben atravesarlos sin luz, guiándose solo por el tacto, durante horas, mientras recitan oraciones. Es una experiencia que elimina todos los sentidos, una especie de viaje simbólico. Muchos interpretan esto como un recorrido espiritual, atravesar la oscuridad para alcanzar la luz. Curiosamente, esto coincide con las enseñanzas descritas en los textos antiguos, donde se habla de enfrentar la oscuridad interior como paso necesario para alcanzar la verdad. Pero la historia no termina ahí. Investigaciones recientes con tecnología de escaneo tridimensional han revelado algo inesperado: espacios vacíos bajo estas estructuras que no han sido explorados durante siglos. Nadie sabe con certeza qué hay allí. Algunos creen que podrían ser manuscritos antiguos, ocultos durante generaciones. Otros piensan que podrían contener herramientas o artefactos relacionados con la construcción. Mientras muchos se enfocan en las pirámides de Egipto, algunos expertos sugieren que la libela podría ser aún más compleja. Las pirámides se construyeron apilando bloques. La libela, en cambio, implicó eliminar material con una precisión absoluta. Esto requiere una forma de pensamiento diferente, casi como si los constructores trabajaran con una comprensión avanzada del espacio y la geometría. Y aquí aparece otro detalle fascinante. El rey Lalibela no vivió toda su vida en Etiopía. Pasó un tiempo en Jerusalén. Cuando la ciudad cayó bajo control musulmán, decidió crear una nueva Jerusalén en África, un refugio espiritual lejos de los conflictos. Incluso nombró un río local como el Jordán. Esto demuestra que no solo estaba construyendo iglesias, sino preservando una tradición espiritual en un momento de incertidumbre global. Y de alguna manera ese plan funcionó. Mientras muchas estructuras religiosas en otras partes del mundo fueron destruidas con el tiempo, la libela ha permanecido en gran parte intacta. Pero hay algo más que llama la atención. En las paredes de estas iglesias aparecen símbolos de distintas tradiciones: la estrella de David, la cruz cristiana e incluso un antiguo símbolo solar que siglos después sería malinterpretado en otros contextos. Esta mezcla sugiere una conexión entre diferentes sistemas de creencias, como si todo formara parte de un conocimiento más amplio. Y entonces surge una idea aún más profunda. Tal vez el mayor secreto no esté en las piedras ni en los objetos antiguos, sino en las personas. Porque mientras en Occidente se presenta a Jesús como una figura aislada, sin familia ni descendencia, en otras tradiciones esa idea no tiene sentido. En Etiopía, el linaje, la continuidad familiar es fundamental, porque en esta tradición la historia no termina con una tumba vacía ni con una despedida final. Continúa, se extiende, se transforma en algo vivo que atraviesa generaciones. En Etiopía nunca se adoptó completamente la idea de que todo concluyó en la crucifixión. Más bien, se mantuvo la convicción de que la conexión con ese origen sagrado no solo era espiritual, sino también humana, tangible, ligada a una línea de descendencia. Durante casi 3000 años, se afirma que existió una sucesión ininterrumpida de gobernantes que reclamaban su origen en el rey Salomón. Esta dinastía, conocida como salomónica, no era vista simplemente como un símbolo de poder político, sino como una continuidad directa de una herencia antigua. El último emperador de esta línea, Haile Selassie, fue considerado el número 225 dentro de esa sucesión. Su título, el león conquistador de la tribu de Judá, no era solo una expresión ceremonial, sino una afirmación de legitimidad basada en esa conexión ancestral. Si uno sigue esa línea genealógica hacia atrás, aparecen vínculos que conectan no solo con el Antiguo Testamento, sino también con el Nuevo. Y aquí surge una idea que para muchos resulta incómoda. Si María, la madre de Jesús, pertenecía a esa misma casa, entonces las conexiones familiares entre estas figuras podrían ser mucho más cercanas de lo que normalmente se enseña. Por esa razón, movimientos como el Rastafari Movement vieron en Haile Selassie algo más que un líder político. Para ellos, representaba
una continuidad profética, una manifestación de algo que había sido anunciado mucho antes. Aunque él mismo nunca afirmó ser divino, reconocía la importancia de su linaje y su historia. Y entonces entra la ciencia, aportando una perspectiva inesperada. Estudios genéticos realizados en poblaciones etíopes han encontrado rastros de ADN provenientes de la región del Levante, lo que hoy correspondería a zonas como Israel o Siria. Estas conexiones se remontan a miles de años atrás, lo que sugiere que hubo movimientos reales de personas entre estas regiones. Las antiguas narraciones, por lo tanto, no serían simples mitos, sino ecos de hechos históricos que se conservaron a través del tiempo. Esto también ayuda a explicar por qué el cristianismo etíope conserva elementos únicos que desaparecieron en otras partes del mundo. Prácticas como ciertas leyes alimentarias, la circuncisión en el 8º día o la observancia del sábado siguen presentes, como si el tiempo allí hubiera seguido un camino distinto. Es como si una versión más antigua de la fe hubiera sido protegida, mientras en otros lugares se transformaba. Y aquí es donde surge una de las ideas más debatidas de todas. Algunos de estos textos antiguos sugieren que la historia que conocemos podría no estar completa, no necesariamente porque todo sea falso, sino porque podría haber sido simplificada, modificada o reinterpretada con el tiempo. Si eso fuera cierto, entonces Etiopía no solo habría sido un lugar de preservación, sino también un refugio, un sitio donde el conocimiento se mantuvo intacto mientras en otros lugares se perdía o cambiaba. En regiones montañosas y alejadas, todavía existen relatos transmitidos de forma oral sobre un maestro misterioso que llegó desde el norte. No lo llaman por un nombre específico, simplemente lo conocen como el buen maestro. Lo describen como alguien sabio, pacífico, capaz de sanar y de enseñar verdades profundas. ¿Podría tratarse de una coincidencia? ¿O es posible que partes de la historia hayan continuado en lugares que nunca fueron considerados por la narrativa dominante? Estas preguntas nos llevan a una reflexión aún más profunda. Tal vez el verdadero significado de todo esto no esté en encontrar un objeto perdido o en demostrar una teoría concreta, sino en entender lo que estas historias intentan transmitir, porque hay un hilo común en todos estos relatos: la idea de que la verdad más importante no está afuera, sino dentro de cada persona, que el ser humano no es un espectador pasivo, sino un participante activo en algo mucho más grande. Los textos hablan de un conflicto, sí, pero no uno de ejércitos o armas, sino de percepción, de conciencia, de la capacidad de ver más allá de lo evidente. Y aquí es donde todo se vuelve sorprendentemente actual. Muchas de las descripciones que aparecen en estos escritos antiguos parecen reflejar el mundo moderno. Hablan de una realidad donde las personas están conectadas sin verse, donde se comunican sin hablar y donde lo real y lo ilusorio se mezclan constantemente. Es difícil no pensar en Internet, en redes digitales, en inteligencia artificial. Algunos interpretan esto como una advertencia, no contra la tecnología en sí, sino contra el riesgo de perder el contacto con lo esencial, de quedar atrapados en representaciones en lugar de experiencias reales. Si observas el mundo actual, hay señales claras. La confianza en instituciones disminuye. Muchas personas sienten que algo falta, que hay una desconexión entre lo que se les dice y lo que perciben. Ya no buscan respuestas superficiales, buscan significado. Y eso es precisamente lo que estos textos enfatizan una y otra vez, que la comprensión verdadera no se impone desde fuera, sino que se descubre internamente. Una idea provocadora que surge de todo esto es que ciertas decisiones históricas, como la exclusión de algunos textos, pudieron haber tenido más de una motivación, no solo simplificar, sino también hacer el mensaje más manejable, más uniforme. Las escrituras etíopes presentan al ser humano de una forma diferente, no como alguien débil o dependiente, sino como un ser con un potencial inmenso, inmerso en una realidad mucho más compleja de lo que parece. Hablan abiertamente de entidades caídas, de conocimientos olvidados, de habilidades que quizá estamos empezando a redescubrir. Algunos investigadores incluso sugieren que ciertos pasajes podrían describir principios que hoy apenas comenzamos a entender, como el uso de vibraciones para influir en la materia. Esto conecta nuevamente con los misterios de la libela y su construcción aparentemente imposible. Y luego volvemos al arca. Si realmente existe y si es algo más que un símbolo, entonces podría ser una pieza clave de un conocimiento antiguo que aún no comprendemos del todo. Tal vez no sea solo un objeto religioso, sino una herramienta, un vestigio de una época en la que ciencia y espiritualidad no estaban separadas. Todo esto conduce a una última pregunta, una que no tiene
tiene una respuesta sencilla. Si una parte de la historia fue modificada o reducida, ¿qué más podría estar incompleto? ¿Qué partes de nuestro pasado aún permanecen ocultas? Y más importante aún, ¿qué harás con esa posibilidad? ¿Prefieres quedarte con lo conocido, con lo cómodo, con lo que siempre has escuchado? ¿O estás dispuesto a mirar más allá, a cuestionar, a explorar? Porque quizás ahí está la diferencia fundamental entre las dos versiones de esta historia. Una ofrece respuestas claras y cerradas. La otra abre puertas, plantea dudas y te invita a buscar por ti mismo. Y en muchas ocasiones no son las respuestas las que transforman a una persona, sino las preguntas que decide hacerse.